Bueno, buenos días o buenas tardes, bienvenidos a una nueva sección de podcast de Altavoz Social. Somos Fran, Marta y Adriana y hablaremos del programa Reconecta. Será un espacio para escuchar, aprender y dialogar sobre diferentes desafíos sociales, pues que muchas veces preferimos dejar de lado. Exploraremos un tema bastante complejo, pero que es bastante humano, como son las adicciones. Abordaremos temas como los tipos de drogas, la mente de una persona adicta, el proceso de rehabilitación y mucho más. Prepárate para un viaje lleno de información, empatía y reflexiones. Vamos a empezar hablando de los tipos de drogas y los efectos que éstas tienen. Primero, vamos a clasificar estas sustancias en tres grandes categorías. Las drogas depresoras del sistema nervioso, como pueden ser el alcohol, los opiáceos, es decir, heroína y morfina, y los tranquilizantes. Estas al final lo que hacen es causar relajación y sedación. Sí. Luego también, Fran, ¿di alguna más? Pues aquí encontramos también en esta sección las drogas estimulantes, que estas drogas pues básicamente podemos encontrarlas en drogas como la cocaína, la anfetamina, la cafeína y pues... Esto lo que hace genera muchísima euforia y energía durante todo el día. Claro, a lo mejor en un momento corto del tiempo pues te hace estar en un estado de... subidón. Claro, en un pico de subidón y luego te pegas a toda la bajona. Y también tenemos las alucinógenas, que pueden ser el LSD, la ketamina y al final... Sí, que son drogas que al fin y al cabo te alteran la realidad a través de alucinaciones, pueden provocar también delirio. Claro, aquí podríamos incluir también las setas, que al final te provoca... Es una droga muy común que la utilizan mucho los jóvenes. Te pega un mal viaje. Ya ves, te puedes quedar en el sitio. Y al final pues cada una afectan de manera diferente, pero al final lo que tienen todas en común es que alteran la química cerebral y al final lo que pueden crear es una dependencia. Aquí donde destacaría yo la droga más escondida, la droga más normalizada, el alcohol, porque esta droga, quiera o no, es una droga depresiva. Donde... Sí, al final está muy normalizada y... Claro, exactamente, de una droga que está camuflada dentro de la sociedad y tenemos que tener en cuenta. Sí. Pero no va a ser podcast de tipo de drogas, sino que vamos a profundizar más de sus causas y efectos. Y al final también podemos hablar de la mente de la persona adicta, que al final la adicción no es simplemente un mal hábito. Al final lo que hace es causar un trastorno en el cerebro, es decir, lo que provoca es una enfermedad. Sí, yo siempre he tenido la adicción como un extremo de algo. O sea, por ejemplo, que dependamos de un tipo de consumo, como puede ser en este caso la droga, para desviarnos de nuestra realidad, de alterarla, de evadirnos de ella, y esto puede provocar pues por lo que estamos acostumbrados a ver en el consumo de estas drogas que hemos mencionado anteriormente. Sí, el problema es que mucha gente lo utiliza para eso, para evadirse de la realidad, y por eso el consumo hay un consumo tan grande, porque la gente sigue evadiéndose de la realidad y la única forma que ve es a través de las drogas. Y al final es que hay un ciclo en el que entras y es que es muy difícil salir, porque al final te genera placer, te genera lo que hemos dicho, te evades de los problemas y al final es un ciclo que cuesta... Yo quiero ponerme en la mente de la persona que la consume una droga en específico, y yo creo que una persona no necesariamente tiene que estar en un extremo en una situación que le parezca difícil, pero sí, desde mi perspectiva creo que la persona adicta es aquella que ya llega a un límite mental en el que no puede permitirse estar un segundo más sin consumir de esa droga y esté prácticamente todo el día pensándole, sí. No solo consumiendo, sino pensando en el momento en el que va a actuar, consumirla, etc. Claro, es eso. Vale, ¿y cómo sabemos si una persona tiene algún tipo de problema con las drogas? Pues a ver, al final muchos de los criterios que se dicen, pues al final tú, por ejemplo, necesitas más de esa sustancia para consumir, o sea, para sentir el mismo efecto, es decir, al final te genera tolerancia y como no consumas más grandes cantidades, al final no sientes lo mismo.
Luego también pues tenemos el famoso síndrome de abstinencia, que literal es que tú te sientes mal, no solamente físicamente, sino emocional, porque es que necesitas consumir, si no consumes... Sí, pues si no consumo, pues al final. Al fin y al cabo, pues pasa a un nivel de desesperación esta persona que no se puede controlar. Claro, al final pierde el control. Es que pierde el control y con lo que íbamos a seguir, pierde el control y tiende a consumir más de lo que está planeado dentro de tu mente. La droga, por así decirlo, te consume y el tiempo que puedas dedicarle a otras cosas pues se ve alterado debido a lo que consumes, ¿no? Y que con lo que decía Marta del síndrome de abstinencia, que eso también te causa un cambio en el estado de humor y los comportamientos y que luego eso se ve reflejado, Claro, ya bien sean problemas en el trabajo, con tu la pareja, familia, la sí. familia, Claro, sí, que al fin y al cabo todo tu núcleo. todo lo que hemos mencionado anteriormente, pues yo creo que altera la vida en general de esa persona, aunque esté especificado en un ámbito, Claro. después se expande. Es Se como- parte a todos, Sí, sí. sí. Luego al final también, lo que también afecta mucho a la persona es a su autoestima, porque al final sienten culpa, sienten vergüenza, sienten que han fracasado y al final es eso, que... Sí, es como lo que se viene diciendo así una persona negativa. O sea, una persona que no tenga autoestima, que esté de bajón todo el rato, que vea solo los problemas y no las ventajas que puede tener en ciertas situaciones, pues al fin y al cabo yo considero de que puede considerarse una persona negativa. Sí, es literal. Y luego, bueno, Nada, y que luego al final todos estos sentimientos como la culpa, la vergüenza, el fracaso, luego eso también lo sienten en parte por la familia, porque también Claro, son al alguien final- que lo recuerdan constantemente. Sí, ¿qué iba a decir? nada, que luego, bueno, así cerrando un poco esto, luego siempre se tiene como muy normalizado, es decir, es que si no toco fondo, pero tocar fondo es necesario. O sea, claro, no es necesario tocar fondo, si tú al final, antes de dejar que la situación empeore y sea más peligroso, te dé una sobredosis y te quedes en el sitio literalmente, pues buscar ayuda en cualquier etapa en la que te encuentres puede marcar una gran diferencia y que no llegue a más la adicción al final. Claro, pero eso ya depende de la persona, Claro. que hay muchas veces que hasta que no toca fondo no abre se lo los cuente ojos. y dice, hostia. Exactamente, Claro, de no que abren los eso es lo que iba a ojos. comentar ahora, de que hay muchas personas de que yo creo que la mayoría sí se da cuenta de que está tocando fondo, pero hay una gran sección de estas personas que Como que no quieren pensar que han tocado fondo. exactamente, o que no lo saben todavía, que lo ven normalizado porque han estado conviviendo en un entorno que haya estado rodeado Claro. de este consumo y pueda pues hacer que el pensamiento de esa persona se vea alterado. Sí. Bueno, pues ahora entre los diferentes modelos de rehabilitación que hay presentes, pues encontramos una serie de modelos, como por ejemplo el que voy a mencionar a continuación, como el clínico, que está basada en terapia médica y psicológica y que prácticamente se involucra en la desintoxicación, en la... Al final se utilizan como Sí. medicación. Sí, claro, métodos... Terapias cognitivas. Exactamente. Bueno, también está el modelo comunitario, que ahora profundizaremos un poquito más. Que aquí, pues bueno, se encuentra Narcóticos Anónimos, que al final nuestro programa va de esto. Reconecta va de personas que han salido de narcóticos y lo que quieren es reinsertarse en la vida laboral y familiar. Entonces aquí pues hay apoyo entre... Sí, facilitan a la persona. Sí, son como consumidora grupos de y- autoayuda y bueno, Además, Narcóticos cuenta con otro tipo de modelo de tratamiento como el espiritual, o sea que se centra Sí, pues al final en la la espiritualidad, reconexión, sí. sí. Bueno, para introducir así un poquito qué es Narcóticos Anónimos, pues bueno, es conocido como NA. Y es una comunidad al final global de personas que se reúnen para pues, eso, apoyarse mutuamente en el proceso para superar la adicción a la droga. Y bueno, se fundó en 1953 y es decir que estaba inspirado en el modelo de Alcohólicos Anónimos. Por eso al final narcóticos se relaciona un poquito con Sí. alcohol y ya. Y bueno, la premisa que tiene pues es solo no podemos, pero juntos sí podemos. Alguno de
las cosas más básicas de Narcóticos Anónimos es que, por ejemplo, la entrada aquí es algo gratuito y abierto a cualquier tipo de persona, que al final luego esto pues supone una gran ayuda porque Sí. hay muchas personas que a lo mejor por cualquier tema económico no pueden permitirse ayuda, pero gracias a Narcóticos tienen esta ayuda. Claro, y al encima, final- pues Sí, sí, al final y al cabo es una comunidad Sí, ayuda que se basa en la ayuda entre... uno y otro, sí. Exactamente. Luego también, pues eso, como en todos estos programas, pues las reuniones que se tienen allí pues son confidenciales. Es decir, es un espacio seguro. Al final ahí nadie se juzga a nadie y no se exponen sus problemas. por eso también es bastante importante al final Narcóticos, porque te asegura un espacio, como has dicho, que Seguro, no, claro que sin no. prejuicios, sin problemas, que puedes ser tú libremente. Y es una de las bases con las que se parte a la hora de trabajar con estos colectivos y con este colectivo y con otros más. Sí, Así que yo creo que está bastante bien. sí. Inspirándonos un poco en el ambiente que, como hemos dicho, se tiene en programas como Narcóticos Anónimos, hemos decidido crear un programa de reinserción laboral y familiar para las personas que ya han salido de narcóticos, porque sí es cierto que siempre hay ayudas durante el proceso de desintoxicación y demás, pero no se suele ofrecer una gran cantidad de ayudas Claro, a personas y después, claro, es que han eso, dejado de consumir, que ahí es cuando también se enfrentan a otro problema del mismo calibre que la adicción. Sí, bueno, al final nuestro programa Reconecta básicamente consiste en un retiro de fin de semana, que es viernes, sábado y domingo, y al final, pues bueno, lo que queremos con él es proporcionarle a estas personas un proceso integral hacia la transformación personal, familiar y profesional. Y bueno, pues algunos de nuestros lemas son promover el empoderamiento personal, colectivo, fortalecer también la cohesión familiar y social, que al final es muy importante Sí. porque es un apoyo Sí. muy importante durante todo el Para la proceso. persona. Sí. Y bueno, Incentivar también claro, la inclusión laboral. Sí, la autonomía que Claro. tengan La estas autonomía personas. yo creo que es imprescindible a la hora de tratar de Con otorgarle a estas personas, ya que van a tener la libertad y la responsabilidad de actuar sobre sus propios juicios, por así decirlo, y yo creo que es una cosa básica para estas personas. Claro, luego al final, bueno, como se divide en 3 días, cada día como que lo hemos querido enfocar a diferentes cosas. Por ejemplo, el primer día es conecta contigo mismo. Aquí al final, pues lo que se hace es, tiene un enfoque pedagógico, que aquí, por ejemplo, el papel del educador social es muy importante, ya que pues el enfoque que tiene es al final un desarrollo integral, es decir, crecimiento personal, emocional, familiar, se empodera a los participantes, claro. Sí, sí, sí. Bueno, también Sí, es como hago énfasis en el desarrollo integral de la persona, porque ya no entra dentro de un ámbito, sino de que se expande más allá de En todo. de lo observable y de lo material. Claro. Y ya entra ahí valores, ética, etcétera. Y que además se basa en un aprendizaje experiencial, o sea, al final... claro que lo que aprendes, pues, claro, o se sea, aplica. es un aprendizaje Tú totalmente aprendes práctico. lo que aprendes en este programa, al final se puede aplicar a su vida cotidiana. Y que el objetivo es brindar herramientas que además Claro. le permitan mejorar sus capacidades para... Claro que esto es lo que decimos la Incluirse. pedagogía transformadora, Sí. que al final, pues eso, herramientas que mejoren su inclusión. Y además también, pues, educación emocional, que al final es muy importante, porque estas personas, debido a la frustración, a la vergüenza, no saben muy bien de qué manera gestionar sus emociones. Sí, y Expresar que además eso. muchas drogas son inhibidores de esas emociones, claro, entonces claro. no... Entonces, pues, bueno, aquí algunas actividades, pues, primeramente se hace como una dinámica de presentación, que es mi línea de vida. Luego, un taller que es ¿Quién soy hoy? Y ya, pues, por último, como un vision board. O sea, un taller como de autoconcepto, la imagen que tienes de ti misma. Sí. Y Y esto le permite a la persona pues empezar hablando sobre su vida desde antes del consumo de cualquier Claro. tipo de sustancia, cómo ha ido yendo su vida y
qué quiere ser ahora y en Claro. un futuro. O sea, lo importante es que la gente aprenda que las historias se pueden volver a reescribir, que no tienen por qué ser las Claro. mismas No personas tienes que por qué llevar antes. una cadena tan... Claro. Y sobre todo saber desde qué punto parte. Estas actividades son súper importantes para descubrir esto. Claro. Desde qué perspectiva te mira la gente que tienes alrededor y de la que te miras tú para Claro. crear un umbral, por así decirlo, en el que te permita pues saber en qué punto partes de tu rehabilitación. Vale, y ahora el segundo día, o sea, el sábado, hemos decidido darle una temática familiar que se llama No estoy solo. Pues aquí el objetivo es proporcionar a estas personas un proceso integral de transformación con la familia y fortalecer sobre todo esta cohesión familiar y social, reconstruyendo así vínculos familiares, promoviendo el perdón, que eso es algo muy importante, y sobre todo el diálogo. Claro, al final esto último que tú has dicho se enfoca más en el enfoque de un objetivo educativo al final, que es al final nuestra función como educadores. Sí. Que... Y yo añado aquí en este fin que tiene esta actividad en crear redes de apoyo de estas personas hacia sus cercanos, como familia, amigos, etcétera, y que puedan, pues junto a lo anteriormente mencionado como las emociones, pues poder expresarse con libertad y con dinamización. Claro, y bueno, aquí al final, como en la actividad anterior, pues también todo tiene un enfoque pedagógico, porque al final aquí los protagonistas son los educadores sociales y son los que ayudan en todo el proceso. Entonces lo que se le hace es proporcionar como una perspectiva sistémica, es decir, la familia es un sistema conectado. Entonces, Claro, todas las acciones... Cada miembro Claro, es importante dentro de claro, la familia. y todas las acciones de cada uno de los miembros afectan a todos. Y eso lo que busca al final es un equilibrio. Sí, es como si falla una pieza va a fallar Claro. el motor. Entonces, pues la familia es semejante a este ejemplo porque es la base de la persona que es consumidora y adicta. Claro. Luego, bueno, al final, Adriana... Además, se tiene que tener un aprendizaje significativo donde cada una de las actividades que llevemos a cabo en todo nuestro programa permita así a los participantes, pero tanto más a los participantes familiares, que entiendan a través de las historias que cuentan las personas adictas y demás, que entiendan cómo es la experiencia o cómo lo está viviendo la persona familiar que tiene un problema con las drogas, para que así consigan reflexionar. O sea, este día, pues al fin y al cabo, muy importante para que vean ese otro punto de vista que ellos no son capaces de ver. Claro, las familias parten muchas veces desde la negación, desde esto no lo ha sufrido a él porque yo he estado siempre con esta persona, y siempre parte desde la negación. Y estos talleres pues hacen abrir los ojos, como ha dicho anteriormente Adriana, y poder pues eso que... Claro, sí, al final eso, como en el taller anterior, pues la pedagogía transformadora, que se buscan cambios en la dinámica familiar y social. Y bueno, también pues el acompañamiento profesional. El educador actúa en todo momento como un guía y facilita Claro. a los participantes pues las herramientas que necesiten. Al fin y al cabo el educador social es un intermediario, un mediador. Claro. Y es una persona muy importante. Y todo es el muy proceso. importante en el proceso porque es, como he dicho, el mediador entre la familia y actúa como agente terciaria, por así decirlo, conectora, vamos, entre la familia y la víctima en este caso. Claro, bueno, y luego pues el último día, que también es muy importante, es el día 3, bueno, el domingo, que se basa en la reinserción laboral. Es decir, soy útil, tengo habilidades. Una problemática que tienen mucho las personas que han pasado por estos problemas, por problemas con adicciones, al final es que tienen muchísimos prejuicios, y aún más si eres mujer, porque ya tienes el doble de... Sí, eres mujer y esa has sido... doble condena. Sí, sí, Y al final, pues, esta es muy importante, porque al final, eso, las personas que han salido de aquí sufren muchísimos estigmas, muchísimos prejuicios, y bueno, pues con este programa, pues,
con este día, al final lo que se hace es, pues eso, incentivar, mejorar la inclusión sociolaboral y, Sí. como hemos dicho antes, pues mejorar su autonomía. Fomentar la empleabilidad y demás. Y Las además, habilidades. claro, trabajar eso, las habilidades sociales para luego a la hora de presentarte en una entrevista de trabajo o lo que sea. Pero bueno, sí es cierto que gracias a diferentes convenios hay muchas empresas que han Sí, ido... que colaboran con narcóticos, Sí, además. sí. Y eso, pues, quieras que no, incentiva mucho la empleabilidad de estas personas. Sí, Sí, es un gran conector Estas empresas, sí. estas organizaciones, empresas, como queramos llamarles, y facilitan mucho la reinserción laboral en estas personas. Bueno, aquí algunas actividades, pues una dinámica que será para conocer los talentos ocultos, también se simularán como entrevistas laborales, se hará un taller de comunicación y habilidades sociales y por último la dinámica final, que es mi próximo paso, es decir, cómo me veo en un futuro. Yo creo que estas actividades son bastante importantes porque, por ejemplo, con la de mis talentos ocultos, Sí, le brindas a las personas la oportunidad de ver cosas que a lo mejor antes no veían. En su etapa de escolarización, por así decirlo, pues no se han visto. Claro, no lo veían. Entonces son actividades muy importantes y al final, por ejemplo, el taller de las entrevistas pues te prepara, los podemos preparar para luego la salida al mundo laboral que les sea lo más fácil posible. Y Y bueno, pues como en todas, pues tienen un enfoque pedagógico. Al final, la educación social pues se centra, por ejemplo, en la emancipación social, para que hacer saber a los participantes que el acceso al empleo no solo te brinda una estabilidad económica, sino que te ayuda a Autonomía, claro, sí, tener una autonomía, incluirte en la sociedad. Claro, y bueno, pues como en todo el aprendizaje experiencial, es que al final es muy importante, porque al final si haces algo es para que tú luego lo puedas llevar a cabo. Pues como hemos dicho, en el taller de entrevistas que se simulan entrevistas laborales reales, bueno, similares, pues al final aquí lo que haces es, pues eso, al final un aprendizaje experiencial, estás llevando Sí. algo a cabo que luego tú vas a tener que volver. Y Sí. que eso consigue que adquieras unas competencias Laborales, laborales que luego sí. las puedas aplicar posteriormente. sí, y vamos, recalco sobre todo de que estos talleres pues fomentan el empoderamiento individual de la persona y sobre todo colectivo, ya que como hemos mencionado antes no solo trata en un proceso de una persona, simplemente que Sí, recoge también en el caso de una persona sus familiares, sus amigos, las personas que lo sufren básicamente. Claro, lo que hemos estado hablando, el enfoque integral, que Claro. lo relaciona, Sí, todo. lo relaciona todo. Bueno, y ahora sí, cerrando un poquito el programa que nosotros habíamos hecho, hablando así anteriormente con lo de tocar fondo, al final también hay muchos casos de personas famosas que desmentifican esto, que no es necesario tocar fondo para pedir ayuda. Tenemos a Robert Downey, Sí, que es el Ese. actor de De del Iron Man, creo. sí. Sí, lo iba a decir. Que al final, bueno, este actor luchó contra una adicción y decidió buscar ayuda no al tocar fondo, sino al darse cuenta que realmente tenía un propósito más grande en la vida, que seguía así. Y fíjate dónde, Sí, y dónde ha también llegado. yo personalmente me estoy fijando ahora, por ejemplo, en Justin Bieber. No sé si sabes Sí. Hostia, sí. su caso. Es que no, Sí. es que yo creo que tiene, porque se dice por las redes sociales, no, es que tiene una enfermedad. No, hermano, este hombre no tiene una enfermedad. Sí, yo creo que Tiene una enfermedad, pero Sí. tiene un de problema adicción, con... de adicción, sí. Porque no se ve, no Sí, se ve. y son gente que no es como en este caso que hemos visto del actor de Iron Man, que no me acuerdo cómo se llama. El Robert Downey, sí. Y no es el caso similar porque Justin Bieber a primera tiene todo a su alcance de las manos. Entonces muchas veces pues nos damos cuenta de que aun teniendo todo siempre se puede recaer o caer en el Sí. consumo de sustancias. Es que al final el mundo de la fama yo creo que es lo que lleva, ¿eh? En muchos casos. Luego tenemos también a la Demi, a la... Sí, a Demi Lovato. Sí. Demi Lovato, yo no lo sabía. Que ha Sí. hablado, siempre Sí, ha habló. hablado abiertamente de todas sus recaídas y cómo ha sido el apoyo constante que ha tenido. Claro, y al final que
eso, que marcar un punto final a esto fue lo que fue su clave en la recuperación, y mírala ahora. Ahora hablando de famosos que han recaído y que han caído en la droga, yo me acuerdo en un caso de un futbolista de Granada que se llamaba Dani Benítez, Pues ni idea. que ni idea, ¿verdad? Es que el fue fútbol... hace mucho tiempo. De que le detectaron de que lo encontró antidoping, de que estaba consumiendo drogas. Y desde ese momento, que no me acuerdo si fue 2013, no ha vuelto su carrera y se estancó y ya no pudo... Es que más en deportistas. Es Sí, que, claro, deportista. es que es eso, es que una vez que sabe que has tocado fondo en el tema de las adicciones y es algo que se da a conocer, es por ejemplo lo de Justin Bieber, una vez que ya se han viralizado, porque lo único que se ha viralizado son los vídeos suyos de fiesta. Sí, que sale un poco... Sí, que sale poco bastante. tocado. Sí, bastante. Ahí ya luego otra vez despegar supone una dificultad, Cuesta, claro, sí. ya no solo por dejar la adicción, sino por ya la sociedad, la imagen que se ha quedado, porque a lo mejor el futbolista pues sí se conoce, Claro, pero no es no algo, es Justin claro, Bieber. algo a escala mundial, pero por ejemplo Justin Bieber es alguien que la mayoría de gente conoce Sí, al por su final. pasado. Muchas lo que sea. personas a la hora de su rehabilitación temen de que la gente esté viendo de que se está rehabilitando, simplemente por saber y darse cuenta que ha estado consumiendo cierta droga. Entonces pues eso es un punto no a favor sino en contra Claro, luego... de esta persona. Claro, pero es que la gente quiere pasar de tener un problema de la adicción a recuperarse totalmente sin tener un proceso. O sea, al final esto es lo que llevamos diciendo durante todo el podcast, que es un proceso muy complejo y que no se consigue de la noche a la mañana, necesitas ayuda. Y luego yo también cabe destacar que, bueno, yo un familiar muy cercano, muy cercano, al final todo su círculo consumía, entonces al final te tienes que alejar de todo tu círculo de amigos. Claro, Y eso al final cuesta, y a lo mejor es que al final algunos se ríen de ti y dicen, este... Entonces al final es que son muchos factores, es que no es tan fácil, es un proceso bastante complejo. Es que eso es incluso hasta de las cosas más difíciles, tener que Desvincularte. desvincularte de toda la gente que te rodea y que hasta ese momento para ti era tu familia, Claro. aunque no fuera familia de sangre, pero familia de amigos o lo que sea, Sí. supone un gran esfuerzo tener que alejarte de todas las personas que tú quieres por mirar por tu bien propio. ¿Y cómo podemos hacer nosotros Desde la educación social. desde la educación social y cómo podemos nosotros ayudar a un familiar o a alguien cercano del consumo de droga? Sí. Pues... Bueno, pues al final yo creo que desde el punto de vista del educador social, lo que implica al final es empoderar a la familia, darle herramientas para gestionar la situación, al final fomentar dinámicas saludables dentro del propio núcleo. Entonces, pues, por ejemplo, podemos... Pues dar información a esas Claro. familias. Es que al fin y al cabo es un trabajo colectivo, un trabajo De todo. de todos. Y tenemos que hacer destacar el trabajo de la familia respecto al de Claro. una manera igual al de la persona que está consumiendo. Claro, y eso que al final que hacerle saber a la familia que la adicción no es un fracaso moral, sino que es que al final es una condición médica pues, que se requiere tratar, y que culpar o estigmatizar a su familia no va a ayudar a la recuperación. Es que al final lo que yo va a creo hacer que es eso es lo más agravarlo. importante, o sea, concienciar a las familias de que la culpa, decir que están mal con eso no va a ayudar en absoluto a la persona. Al revés, le va a causar más sentimiento de culpabilidad, de fracaso, o sea, va a estar peor. Y bueno, pues también pues fomentar el desarrollo de la habilidad de comunicación de la familia. Claro. Es que, O sea, que son cosas que ya hemos comentado anteriormente y que las debemos destacar, porque es que tener una buena comunicación con Es tus fundamental. padres, con tus amigos, con tus hermanos, es fundamental para evitar ciertas conductas. claro, al final evitar acusar al familiar de tú siempre haces esto. Claro. Al final lo que hay que hacer es fomentar pues muchas habilidades como
escucha activa, la empatía, saber manejar los conflictos. Claro que en parte hay que entender y tener en cuenta el punto de vista de las personas familiares. Que Claro, al final, ves, si es que al final... si te están dando una ayuda diaria o continua y la persona por lo que sea vuelve a recaer, supone mucha culpabilidad para la persona, tanto que consume como la familiar que está intentando ayudar, porque se piensa que no es capaz de ayudar a esta Claro. persona porque no es suficiente. Claro, eso es lo que iba a decir ahora mismo, que al final también lo que debemos hacer con los familiares es promover su autoestima y su autocuidado, porque al final ellos sienten que no pueden controlar las acciones de sus familiares que es adicto, se sienten egoístas si se cuidan a sí mismos porque no están cuidando a su familiar adicto. Claro. Entonces al final... Pero el entorno, o sea, del consumidor, cada involucrado tiene un rol diferente, cada uno tiene que trabajar de una forma diferente, de una cosa en concreto. Y a lo mejor, por ejemplo, pongo a un padre a lo mejor tiene que trabajar aspectos más en concretos como las limitaciones que le ha puesto a su hijo, de relacionarse con cierta gente, y cada agente de acción en este caso pues es es importante y debe de trabajar algo en concreto. Sí, al final aquí lo que ayudaría mucho pues serían como terapias o grupos de ayuda familiar o de apoyo familiar donde esté el educador y también, bueno, pues también hacerle entender cómo es el ciclo de la adicción y la recuperación, porque es que tienen muchas veces expectativas que no son realistas. Es que el proceso no es lineal, al final pueden ocurrir muchas recaídas. Es más, como he mencionado anteriormente, el familiar que tengo cercano que era consumidor de cocaína ha estado en un proceso de recuperación de 2 años y en esos 2 años han habido recaídas y después de salir por ejemplo, él estuvo en Proyecto Hombre, tuvo más recaídas. Al final, que no es un fracaso, al final es un proceso. Y que pues es lo que has dicho, que es entender que no es un crecimiento lineal, que al final esto es como una montaña rusa, subes, bajas y... Hasta que das la tecla... Claro, y al final pues lo que ha dicho Fran, que al final lo que hay que hacerle... Claro, lo que hay que hacerle saber a los familiares, es establecer límites saludables. Él anteriormente ha dicho, claro, el padre a lo mejor tiene que saber qué límites le ponía a su hijo, ¿no? Entonces, pues al final, sabe decir no, sin tener... O sea, sin culpa, ser... sin claro. sentirte mal. Pero y además de establecer unos límites es también aprender a no sobreproteger a la persona adicta, porque eso también... pues no es algo... No ayuda. Es como lo que he comentado anteriormente, negación, y no se puede actuar sobre la negación, tiene que aceptarlo primero. Es eso, y bueno, pues al final, pues lo que hemos dicho, al final también los familiares también necesitan ayuda profesional, redes de apoyo, y bueno, pues eso. Bueno, pues por nuestra parte ya hemos acabado, no tenemos más que decir. Espero que os haya gustado y que haya sido entretenido la sección de hoy. Y bueno, pues recuerda que la adicción no es el final de la historia, que es solo un capítulo que se puede transformar con ayuda, apoyo y determinación. Y que si conoces a alguien que necesite esta ayuda, que no dudes en contactar con recursos como Narcóticos Anónimos o trabajarlos de manera con un profesional en este ámbito. Bueno, pues esperamos que haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao.